A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Ya se conoce el borrador del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2024. Lo preparó el Gabinete Económico liderado por la Secretaría de Finanzas y ya está en manos del Congreso Nacional. Hoy en este espacio de análisis del Directo al Grano que producimos desde Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, vamos a hablar de ese tema. Y para analizar la propuesta de presupuesto general y descifrar las apuestas políticas del gobierno para el próximo año, conversaremos con el coordinador del Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Sergio Cepeda, a quien le damos la bienvenida a este espacio de análisis del Directo al Grano. Gracias por acompañarnos, licenciado, en este espacio. Muchas gracias, licenciada, por la invitación y es un gusto poder conversar de este tema con ustedes el día de hoy. Para comenzar y para que los amigos y amigas que están escuchándonos a través de las diferentes radios a nivel nacional, contarles que hoy tenemos la oportunidad de transmitir el Directo al Grano desde los estudios principales de Radio Actualidad en Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Y para comenzar este espacio, queremos explicarle a la gente, licenciado, cómo se formulan los presupuestos generales en Honduras. En el caso de Honduras, la ley es clara y principalmente los presupuestos se formulan en base a lo que dictamina el marco macrofiscal de mediano plazo en cuanto a la planificación que van a tener las diferentes secretarías enmarcadas precisamente en los objetivos, en las metas y sobre todo precisamente en los planes que van a tener para el desarrollo del país. En estos, cada una de las secretarías tiene sus objetivos claros, digamos el caso de educación, el tema de infraestructura, sueldos y salarios, entre otros, el caso, digamos, de la CID, en temas de infraestructura productiva y los demás programas que tienen. Entonces, pero todo ello se van basando precisamente en las metas que establece, como bien lo mencioné, el marco macrofiscal de mediano plazo. Para este ejercicio fiscal 2024, ellos se han establecido por lo menos 3 metas mínimas. Una de ellas es precisamente el tema del crecimiento económico, que este es de alrededor de un 4% de acuerdo al marco macrofiscal. También el tema precisamente de los ingresos tributarios que van a recibir y también en el tema del déficit fiscal que ellos prevén, que en este caso ellos están considerando alrededor de un 0.2% del sector público no financiero, es decir, de la totalidad de la economía. Y esto es un elemento muy importante porque bajo esa dinámica es donde se va estableciendo cada uno de esos renglones presupuestarios que van a servir para las secretarías y las demás instituciones del gobierno. ¿Qué conoce hasta ahora de ese proyecto de presupuesto que ya está en el Congreso Nacional? ¿Cuál fue su valoración cuando se conoció que ya se presentó y se elaboró? Bueno, en este caso, ya en cuanto a nuestra valoración como observatorio económico en la universidad, es básicamente el aumento que hubo, que es más de un 3%, 3-4% en relación al presupuesto aprobado en 2023, lo cual nos indica un incremento en términos absolutos de casi 15.000 millones de lempiras adicionales, lo cual ubicaríamos precisamente en un monto de alrededor de 406.500 millones de lempiras, un presupuesto bastante elevado en comparación al presupuesto que se había aprobado en el periodo, en este ejercicio fiscal actual que estamos llevando a cabo y que básicamente denota también algunos elementos que se van a hacer énfasis dentro del mismo. Y en este sentido también es importante poder tener en cuenta hacia las áreas en que va a ir enfocado y precisamente en dónde va a abarcar la mayor proporción de los recursos que se van a presupuestar para este nuevo ejercicio fiscal, la cual es, como bien se ha venido mencionando, a lo largo de diversas disertaciones que han habido, el tema de los sueldos y salarios. Tema de gasto corriente que todavía sigue siendo un componente bastante fuerte dentro de la presupuestación a nivel
del gobierno en general. Y lo mismo el tema del servicio a la deuda, lo cual deja otros renglones presupuestarios precisamente en temas de gasto social con un bajo porcentaje en relación a lo demás, porque el servicio a la deuda básicamente está representando alrededor de un 22% del presupuesto y más de un 50%, 60% en temas precisamente de sueldos y salarios. Con Gasto lo que corriente. usted, gasto corriente, en gasto corriente es donde va el tema de sueldos y salarios. Sí, es una de las partes en las cuales se incluye más todos aquellos bienes y servicios que ellos adquieren para el funcionamiento, precisamente las diversas secretarías de Estado y también otros aspectos que resultan de relevancia. Y podríamos decir del presupuesto o del presupuesto actual o del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2024, ¿qué porcentaje es el que se utiliza para esa partida o rubro de gastos corrientes? Bueno, en este caso exactamente no tengo un porcentaje, pero sí es un poco más acerca del 60%. El 60%. 60%, dejando lo demás, porque en el caso precisamente de la inversión productiva, por decirlo, en el caso del presupuesto para la CIR, es decir, para obras de infraestructura productiva, es bastante bajo, porque de acuerdo a las proyecciones que han habido, son alrededor de 12.000 millones de lempiras que va a tener esa secretaría para todo el tema de inversión productiva, lo cual, si comparamos con el alto nivel de gasto, realmente resulta ser insuficiente para atender las diversas necesidades de la población. Y en un momento crucial como el que pasa nuestra economía, en la cual la meta de proyección de crecimiento económico bajó, dadas las condiciones económicas nacionales e internacionales, realmente amerita que se haga un mayor esfuerzo por temas de la infraestructura productiva, que permita dinamizar diferentes sectores en nuestro país y que también genere esos incentivos que necesita precisamente el sector empresarial para poder instalar más inversiones en nuestro país. Y este es un tema que realmente a nosotros nos preocupa mucho. Usted mencionaba, bueno, el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2024, estamos hablando que supera los 400.000 millones de lempiras y usted ya mencionaba que tiene un incremento de aproximadamente 15.000 millones de lempiras con relación al presupuesto de este año 2023. Estamos hablando, licenciado, de acuerdo a su valoración, de un presupuesto que va acorde a la realidad económica del país. Es una situación que hay que analizar muy bien, porque al final, claramente, el presupuesto debe constituir un instrumento de desarrollo de los países en los cuales puedan encaminar sus objetivos precisamente hacia el bienestar de todos y todas en la población. Cuando el presupuesto realmente se incrementa y nosotros vemos que realmente no se traduce en una mejora sustancial en las condiciones de vida de la población, realmente llama mucho mucho la atención y nos pone una alerta de realmente qué es lo que se debe hacer. Y en este caso, nosotros podemos compararlo con el caso de precisamente del gasto social, en el cual todavía sigue siendo insuficiente para atender todas las demandas crecientes que tiene la población, a pesar de que ciertos gastos, como el caso de la educación, que se incrementó en un 16% más, y el caso precisamente de la Secretaría de Salud, que es alrededor de un 9%, realmente llama la atención, porque se debería destinar una mayor parte de este presupuesto para atender todas las necesidades que tenemos en nuestro país. El tema educativo, como bien lo hemos visto, y principalmente público, es un sistema que está adoleciendo de muchos problemas. La infraestructura educativa realmente es baja en comparación a años anteriores y principalmente todo este tema de la pandemia ha provocado que no nos podamos recuperar exactamente. Y lo mismo las tasas de matrícula en el sistema educativo, que de una u otra forma se debe reforzar. El tema de salud, el abastecimiento de medicinas en los hospitales, el mejoramiento de la infraestructura productiva, porque hay varios hospitales, centros de salud que están muy deteriorados y se necesita realmente de fondos frescos, presupuestados que permitan mejorar esas condiciones y que de una u otra forma también alienten a que la población viva mejores condiciones y
tratar de una u otra manera ir reduciendo los problemas latentes que nosotros tenemos, como el caso de la pobreza, que todavía siguen en niveles bastante elevados. No tenemos una cifra oficial por parte del Instituto Nacional de Estadística, pero de acuerdo a los datos, a los últimos datos publicados de 2021, nosotros suponemos que la pobreza no se ha visto reducida, se sigue manteniendo dentro de niveles más allá del 70%. Y es algo que se debe tener muy en cuenta dentro del presupuesto para que existan esos renglones específicos que permitan generar las condiciones que todos ameritamos. Hay una situación que llama poderosamente la atención y es una pregunta como obligada, licenciado. A nivel de análisis se habla también de una baja ejecución del presupuesto de la República actual. Entonces, ¿cómo entender que se haga un incremento al presupuesto que se busca aprobar para el próximo año? Claro que ahí es una pregunta que no podía faltar y es algo que realmente hace reflexionar mucho acerca de por qué se incrementó el presupuesto este año. Hasta este mes de septiembre tenemos una ejecución menos del 40%. Podemos situarlo un poco más hasta un límite de 45%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos presupuestando más allá de lo que nosotros podemos ejecutar? Y claramente esto tiene que ver la manera en cómo se pueden mejorar los diferentes indicadores del gobierno. El tema de la infraestructura productiva todavía sigue manteniendo precisamente un indicador de ejecución baja. Recordemos que todavía hace falta muchos proyectos de infraestructura productiva que no se han podido comenzar o no se han podido ir destinando los fondos necesarios que amerita dicha atención. Hay ciertas secretarías en las cuales resulta más fácil poder aumentar su ejecución presupuestaria porque solamente se dedican a pagar sueldos y salarios, u otros gastos que fácilmente se pueden ejecutar de manera más rápida que en otras secretarías, y ese es un tema que realmente hace reflexión. Y la reflexión es, realmente tenemos que ajustar nuestro presupuesto a las condiciones económicas del país, ajustarlo en la medida en cómo vamos a ir ejecutando ese presupuesto, porque no podemos seguir incrementando si al final de cuentas la ejecución siempre va a seguir siendo baja y no se puede ir incrementando si al final de cuentas no vamos a poder lograr hacer uso eficiente de todo el recurso. Y esto es algo que realmente también tenemos que tener muy claro. Hasta el momento, la baja ejecución es un reflejo de la eficiencia que tiene el gobierno en el manejo de los fondos públicos. Porque si estos se manejaran de manera adecuada, y no estoy mencionando en el tema de corrupción, sino que es el hecho de poder ejecutarlo a tiempo, ejecutar los presupuestos de acuerdo al ritmo en que se programan. Porque recordemos que dentro de esta presupuestación va incluido la presupuestación mes a mes de los diferentes proyectos, diferentes gastos que van a tener las secretarías. Y eso es un elemento clave. Se debe mejorar la eficiencia en la ejecución para evitar que tengamos problemas con esta baja ejecución que hemos enfrentado en los últimos años y que no vaya a la larga generar una repercusión mayor dentro del entorno económico, porque sabemos también, y suele pasar en muchas administraciones, que en los meses de noviembre, diciembre, buscan ejecutarlo como sea. Y eso de una u otra forma también tiende a afectar los indicadores económicos del país, porque se empieza a generar, digamos, altas fuentes de recursos que se movilizan a través de sueldos y salarios, y eso también tiende a generar ciertas condiciones en temas de inflación, en temas precisamente de otras variables clave que son en el país. Sí, y la gente se pregunta por qué cuando también se habla de baja ejecución presupuestaria, siempre se refleja en el tema de inversión social, que usted ya lo mencionaba, que tiene que ver con las obras de infraestructura, la inversión que se puede hacer en educación, en salud, porque siempre en esto es donde se refleja que hay baja ejecución presupuestaria. Bueno, en este caso, como yo lo mencioné, la mayor parte de la ejecución presupuestaria que se alcanza en altos niveles tiene que ver mucho con sueldos y salarios. En el gasto social, si bien es cierto, una parte del presupuesto se va a sueldos y salarios, pero hay otra que es más difícil poder ejecutarla. Digamos como la reparación de una escuela, la construcción de un centro de salud o el mantenimiento de un hospital, tiene que llevar los procesos administrativos de licitación y precisamente eso de una u otra manera interrumpe la ejecución que hay, porque pueden pasar meses tras meses en los cuales
se empieza a licitar un proyecto, pero que no se logra realmente consolidar y cuando ya se tiene en cuenta, ya ha pasado un tiempo bastante amplio con respecto a la ejecución y eso limita realmente que no se pueda cumplir a tiempo y en el caso de inversión social es algo que tenemos que tener muy claro, porque la parte de sueldos y salarios de una u otra forma se logra hacer la ejecución a tiempo, pero en otros elementos de infraestructura productiva que tienen que ver ligados al tema de inversión social, no es posible. No es posible por las diferentes limitaciones, digamos el caso que todos sabemos acá, el de los medicamentos en los diferentes hospitales públicos. Es lastimoso porque realmente eso genera que la población no puede acceder a un servicio de salud de calidad, restringe y limita precisamente su derecho a una salud, a la salud. Y es algo que está ligado precisamente a ese tema de licitaciones, el tema de no poder ejecutar a tiempo lo que realmente se debería poder lograr. Y de acuerdo a lo que usted conoce, licenciado, el próximo presupuesto, ¿qué cosas estaría privilegiando? ¿Qué Bueno, cosas? en este caso, primero el servicio de la deuda. Como bien le comenté, se ha venido generando un porcentaje bastante significativo para todo el tema de el servicio de la deuda, porque solamente el presupuesto de la Administración Central tiene aproximadamente un 22% del mismo para el pago de la deuda y la amortización amortización e intereses de la deuda. Entonces, ya eso nos hace un énfasis a la prioridad que hay. De igual manera, también el tema precisamente de poder visualizar el tema de sueldos y salarios, que también se ha venido y en este último presupuesto tuvo un incremento bastante considerable. Y diversos gastos, digamos, como el tema de seguridad, que es un tema también que se ha venido incrementando, y otros que amerita realmente una atención como tal. Bien, y con relación a lo que usted menciona de la deuda, en esta presentación reciente del proyecto de presupuesto que hizo la ministra de Finanzas, dijo que en el 2009 la deuda de Honduras era de 3.000 millones de dólares y que ahora asciende a 20.000 millones de dólares. Y ya usted nos hablaba de que buena parte de ese presupuesto es también para pagar el tema de las deudas. Ahora bien, sin duda alguna, en 2024 vamos a estar en un año con más presencia de campañas políticas y habrá incluso el tema de que muchos de los funcionarios que ahora mismo están, ya sean diputados, alcaldes o incluso gente dentro de las instituciones que van a buscar tener un cargo público. ¿Cómo influye un presupuesto también? Y si es un presupuesto que incluso es bastante grande, en un año meramente político electoral, de acuerdo a lo que ya nos ha tocado vivir en nuestro país. Lo que nosotros esperamos es que esas prácticas no se vuelvan a repetir, porque realmente el presupuesto no es una herramienta de proselitismo político, sino que debe visualizarse como una herramienta de desarrollo de los países. Y lastimosamente, en administraciones anteriores, independientemente del partido que haya ostentado el poder, se ha venido dando en cierta medida esas prácticas en las cuales utilizan recursos lastimosamente públicos para poder financiar este tipo de campañas políticas. Nuestro criterio, precisamente en la Universidad Política perdón, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es que no se debe visualizar como un elemento político este presupuesto. No se debe favorecer precisamente a esas campañas ni se debe destinar recursos hacia áreas que realmente no contribuyan para el desarrollo del país, sino que deben focalizarse y deben buscarse aquellos mecanismos idóneos de que permitan para el próximo año lograr una mejor ejecución presupuestaria. El gobierno tiene la lección de estos 2 años, 2022-2023, en temas de ejecución. El primer año uno puede visualizarlo como de aprendizaje, porque el gobierno se viene adaptando precisamente a las condiciones de la administración pública del país. Pero ya en un segundo año, mantener una baja ejecución ya no es permitido, y mucho menos en un tercer año, lo cual tiene que generar
que realmente se busque la manera de eficientar su uso, no desviando realmente los recursos hacia inversiones que no resultan productivas o hacia elementos que más bien van a generar una distorsión en la economía. Y es algo que se debe priorizar. Y nosotros somos del criterio de que no se debe lograr eso, ni se debe buscar. Se debe mantener precisamente en aras de la transparencia y rendición de cuentas, como se ha venido mencionando a lo largo de varios discursos por parte de varios ministros, la misma presidenta de la República, y que no vaya a generar realmente un problema mayor ese presupuesto y tampoco vaya a justificarse una mayor ejecución hacia esos otros aspectos que no debería estar contenidos dentro del presupuesto. Para explicarle a la gente también concretamente, licenciado, ¿de dónde se obtiene el financiamiento para el presupuesto general de la República? En este caso, generalmente se obtiene por dos vías. La vía principal son los ingresos tributarios que se proyectan administración tras administración. En este año para este próximo año se tiene presupuestado o proyectado más que todo que los ingresos tributarios van a rondar alrededor de 156 mil millones de lempiras. Y otra parte del presupuesto se hace a través de deuda. Es decir, que por lo menos un porcentaje considerable del presupuesto está bajo los mecanismos de deuda, ya sea deuda interna o deuda externa, precisamente en la colocación de bonos que realiza el gobierno para su financiamiento. En ese sentido, el gobierno tiene que velar por el hecho de que la recaudación tributaria aumente para depender menos de los préstamos internacionales o de los préstamos nacionales y tampoco hacer uso precisamente de los recursos que tienen otras instituciones como el Banco Central de Honduras en tema de remesa, porque recordemos que el año pasado se requirieron alrededor de 1.000 millones de lempiras en deuda del Banco Central para financiar diferentes proyectos de las secretarías y eso de una u otra forma también merma la capacidad que tiene el gobierno para atender otras áreas prioritarias. Sí, partiendo de que parte del presupuesto obtiene su financiamiento de la recaudación tributaria, ¿qué significaría que en Honduras, por ejemplo, se aprobara la ley de justicia tributaria, que incluso hemos visto que ha quedado como guardada, pero que ya incluso se llevó al Congreso Nacional? En este caso, nosotros somos siempre de la consideración de que en el país debe existir realmente una reforma tributaria que permita eficientar todos los niveles de gasto que hay en el país. No solamente es el tema de cuántos son los ingresos que yo voy a recaudar por las diferentes vías, sino que también debe existir una articulación con la manera en cómo lo voy a gastar. La reforma tributaria, nosotros, como bien mencioné, somos de la idea de que es necesaria, pero se debe revisar. La que existe actualmente se debe revisar, se debe tener en cuenta las diferentes opiniones que existen por parte de todos los actores de la sociedad. No solamente es el gobierno, sino que también la empresa privada, la academia, la sociedad civil que tiene que participar precisamente en la construcción de estas reformas. Porque esto permite que al final de cuentas el gobierno, el mismo país se vea beneficiado precisamente de estas estimaciones. Pero no podemos seguir bajo el mismo discurso que hemos escuchado anteriormente con esos dimes y diretes entre los diferentes ministros y las empresas privadas, sino que se debe buscar precisamente una alianza, se debe buscar principalmente esa sinergia que evoque a que realmente esa ley de justicia tributaria pueda funcionar en el país, porque si no quedaría como una de esas leyes más que no contribuye realmente al desarrollo ni a la promoción de Honduras, sino que más bien se aprueba y no tienen ningún efecto como tal. Entonces, Sí. sí, somos de la idea de que es importante, de que es importante. Y la discusión del Congreso, a pesar de que seguimos empantanados en diferentes temas, como el caso de la elección del fiscal general y el fiscal adjunto, debe priorizar en eso y debe priorizar en los demás temas que tenemos. Y el tema del presupuesto tampoco puede quedarse empantanado en ese sentido. Sí, y le preguntábamos eso justo porque, bueno, acá en estos espacios hemos escuchado que entre la crisis que vive la ciudadanía hondureña y un sector de la clase empresarial
que se opone a este tipo de reformas, hay una situación bastante compleja en el tema de recaudación de impuestos. Pero ya para ir finalizando, licenciado, dos cosas. La primera también, y que forma parte de ese sector de donde se obtiene el financiamiento para el presupuesto general de la República, el que Honduras esté a las puertas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que también se haya adherido a la Corporación Andina de Fomento, ¿son una buena señal o son una buena fuente para este proyecto de presupuesto para el año 2024? Claro que sí, porque de una u otra forma haber suscrito un acuerdo con el FMI le permite que el gobierno pueda tener una carta ante las diferentes solicitudes de crédito internacional. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el firmar este acuerdo con el FMI le acredita que esté en condiciones de que puede solicitar financiamiento a cualquier organismo internacional y que se va a entregar a cambio precisamente de diferentes obras de infraestructura social, infraestructura productiva. Lo mismo sucede con el CAF. Acá hemos escuchado opiniones muy adversas con respecto a la Corporación Andina. Sin embargo, también le permite al gobierno de que pueda adquirir fondos frescos para su utilización. Lo único sí es que nosotros somos del criterio que como no tiene las condicionalidades que exigen organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el BESIE, se debe tener en cuenta hacia dónde va a ir dirigido este gasto, dónde va a ir dirigido precisamente el financiamiento que se puede obtener con el CAP, sin que ese financiamiento vaya a generar males mayores en la economía, temas en los cuales, al final de cuentas, más allá del endeudamiento, repercutir en otros problemas que pesan en la sociedad. Entonces, nosotros consideramos que sí puede ser una buena oportunidad siempre y cuando se sepa bien para qué lo vamos a destinar y los usos eficientes que se le puede dar, porque no podemos solicitar financiamiento si al final no tenemos claro para qué lo vamos a necesitar. No podemos decir vamos a solicitar el financiamiento para luego tener que estar generando más gasto corriente, sino que enfocarlo realmente en la infraestructura productiva, la inversión real, inversión social que debe tener el país. Y ya para finalizar, en Honduras hablamos de construir un nuevo modelo económico. ¿Cómo construirlo? ¿Por dónde empezar? Tomando de fondo, tomando en cuenta ese presupuesto general que se busca aprobar. Nosotros somos de la idea de que en el país debe existir un pacto social por Honduras. ¿Qué significa esto? Significa que todos los actores que estamos involucrados en el país tenemos que trabajar de manera coordinada para que al final de cuentas nosotros podamos ir hacia una senda de desarrollo humano sostenible que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. No podemos implementar un modelo de desarrollo si seguimos enemistados como estamos. No podemos decir vamos a implementar este modelo si al final de cuentas ciertos actores lo van a rechazar, si no se puede consolidar como tal, sino que nosotros debemos buscar precisamente esas condiciones que permitan que todos nos beneficiemos del mismo. Y esto es una tarea ardua porque conlleva a que no sigamos en discusiones que resultan infructíferas y que no llevan realmente al país hacia una senda de desarrollo como tal, sino que nos seguimos estancando en lo que tenemos y que más bien, lejos de poder sacarnos, nos profundizan más o nos agravan más en dicha situación. Entonces acá es tarea del gobierno realmente lograr esas sinergias, lograr ese pacto por Honduras, porque trabajando de la mano todos los actores que hay en la sociedad es donde podemos nosotros salir adelante. Por sí mismo el gobierno no lo va a poder lograr si no es con el acompañamiento debido de los demás actores, empresa privada, el sector académico, la sociedad civil como tal. Le agradecemos mucho que haya aceptado pues la invitación de conversar con nosotros y nosotras aquí en este espacio de análisis. Muchas gracias y reitero realmente mi agradecimiento por permitirme compartir en este momento con ustedes y espero que cada una de las valoraciones que hice sea de ayuda en la comprensión principalmente de este tema que nos interesa a todos, que es un tema que realmente como ciudadanos, como hondureños y hondureñas, debemos ser conscientes y debemos considerar, porque al final de cuentas el presupuesto es el instrumento de desarrollo que nosotros tenemos. Y si no logramos realmente mejorar
realmente no vamos a poder avanzar en el progreso que tanto deseamos. Y sin duda vamos a seguir consultándole en estos espacios de análisis. Agradecemos al coordinador del Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Sergio Cepeda, por habernos acompañado en este espacio de análisis del Directo al Grano. A ustedes, amigos y amigas, gracias por su sintonía. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.